Hola, mi nombre es Adriana Arias Barreto. A continuación voy a exponer acerca del cáncer y nutrición, esto para la materia de fisiopatología aplicada 3. Por definir cuál es la definición, valga la redundancia, del cáncer. Y bueno, es según Gandour, como se citó en UNADEM, se va a definir como aquel amplio número de enfermedades que van a afectar diversas partes del cuerpo y que se va a reconocer por un crecimiento tisular que se produce por una proliferación continua de células anormales o como muchos piensan o se conocen coloquialmente como malignas, que van a tener la capacidad de una invasión y destrucción de ciertos tejidos, además de que no se considera como una enfermedad única, sino como un conjunto de enfermedades que se van a clasificar en función del tejido y de las células de origen, siendo 3 los subtipos: sarcoma, carcinoma, leucemias y linfomas. En esta imagen vamos a tener cómo la célula daña al tejido, posteriormente a los órganos y llega a la persona, y en fases finales se tiene la famosa metástasis, que desgraciadamente es cuando estas células malignas invaden a todo el cuerpo. ¿Qué es un sarcoma? Bueno, pues se va a definir como aquel subtipo del cáncer que va a proceder del tejido conectivo, como los huesos, los cartílagos, los nervios, los vasos sanguíneos, el músculo y tejido adiposo. En este caso podemos ver que tenemos un sarcoma en la rodilla y aquí se ve la parte de lo que mencionábamos, de los huesos, los cartílagos, los músculos, el vaso sanguíneo y el tejido adiposo. ¿Qué es un carcinoma? Bueno, pues este se va a definir como aquel subtipo de cáncer que se procede de los tejidos epiteliales y van a recubrir ciertas cavidades y órganos corporales, tejidos glandulares de mama y próstata, así como la piel. Y aquellos en los que se tiene una estructura similar a la piel se denominan carcinomas de células escamosas, mientras que los que tienen una estructura glandular se denominan adenocarcinomas, como los vemos aquí en la imagen. Ahora bien, ¿cuáles son las 3 etapas de la carcinogénesis? Bueno, pues se va a tener la iniciación, que va a ser aquella en donde a nivel del genoma se van a tener alteraciones que pueden darse en tumores benignos y malignos, y al igual que en la segunda etapa, pero en la tercera, en la progresión, se va a ver una transformación maligna involucrando agentes químicos, físicos o virales. En la parte número 2 vamos a tener a la promoción, que se representa la etapa del crecimiento tisular con formación del tumor, y van a participar factores de crecimiento, los receptores a los factores de crecimiento y agiogénesis y degradación de las matrices extracelulares. Asimismo tenemos a la progresión, que va a implicar una capacidad de invadir tejidos vecinos o a distancia por parte de la célula tumoral maligna, y esta capacidad se va a codificar a genes con modificación estructural y funcional, tal como lo estamos viendo aquí en la imagen, que se comienza con una célula normal que se dio una exposición a un carcinógeno y se fue cambiando tanto el ADN como los genes y se fueron modificando hasta llegar a formar un tumor maligno. Las causas de desnutrición en el paciente oncológico, comenzando por la malnutrición energética nutrimental de predominio energético, que es cuando va a existir una disminución del aporte de energía, de nutrientes por inanición crónica, y se va a relacionar con una anorexia asociada por la depresión, que se da muy frecuentemente en pacientes con cáncer, dificultades para la ingesta y alteraciones en la absorción y en la digestión secundaria a la toxicidad inflamatoria sistémica, como y ejemplo tenemos al cáncer de esófago, que nos va a provocar también problemas de masticación o deglución, llevando hasta desnutrición. Como número 2, la malnutrición energética nutrimental mixta, que esta se presenta regularmente en situaciones de aumento de catabolismo y como tal en infecciones, intervenciones quirúrgicas, fiebre o ciertas variantes tumorales de actividad biológica intensa. Como número 3, tenemos las alteraciones mecánicas o funciones del aparato digestivo, como tumores en el aparato digestivo, tumores pulmonares, tumores en la esfera otorrinolaringológica por alteraciones en la masticación, salivación, disfagia orofaringea, odinofagia, los esófagos, los gástricos
como cierta anorexia por saciedad precoz y obstrucción, los digestivos y oclusivos intestinales, entre otras manifestaciones. También tenemos como número 4 a las alteraciones del metabolismo intermediario que se provocan por el tumor, es decir, un aumento de la síntesis de proteína de fase aguda, un catabolismo proteico, aumento en la lipólisis y de los triglicéridos y una disminución de la lipogénesis y la lipoproteína lipasa, resistencia insulínica, el aumento de la neuglucogénesis, la disminución del glucógeno y el aumento del consumo de glucosa. Así como finalmente tenemos el riesgo nutricional en cirugía. Ahora bien, ¿qué es la caquexia tumoral y cuál es su fisiopatología? Bueno, pues esta caquexia es la desnutrición de tipo mixta con una salvedad de que la disminución del compartimiento musculoesquelético va a ser mucho mayor y más rápida y el compartimiento proteico visceral se mantiene hasta el final, así como lo vemos en esta parte del diagrama en donde se da el cáncer. De ahí se dan citoquinas y neuropéptidos causando anorexia, una disminución en la ingesta también por náuseas, alteraciones del gusto, disfagia, dolor, depresión, productos del tumor como alteraciones metabólicas, llegando en sí a la caquexia. Ahora bien, ¿a cuántos gramos de proteína corresponde un gramo de nitrógeno? Bueno, pues decimos que un gramo de nitrógeno va a equivaler a 6.25 gramos de proteína. ¿Y qué papel va a jugar el nitrógeno ureico en la determinación del grado de estrés metabólica? Bueno, pues decimos que si tenemos menos de 5 gramos de nitrógeno excretado, no va a haber un estrés. De 5 a 10 gramos, un estrés leve. De 10 a 15, un estrés moderado. Y finalmente, más de 15 gramos excretados de nitrógeno va a ser un estrés grave. Ahora bien, ¿cuál debe ser el aporte de macronutrientes en porcentaje y en gramos por kilogramo en el paciente oncológico? Bueno, pues este aporte de macronutrientes va a ser de esta manera. En porcentaje en el carbohidrato va a ser de 55 a 60% y menor a 7 gramos de kilogramo por día. En los lípidos de un 30 a un 35% y el gramaje debe de ir de 1 a 1.5 de gramos por kilogramo por día. Y en cuanto a las proteínas por kilogramo, dependiendo del nitrógeno excretado, que hablamos anteriormente del estrés metabólico, de hecho en la diapositiva pasada, bueno, pues tenemos que si hay menos de 5 gramos de nitrógeno, se va a dar de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso. De 5 a 10 gramos de nitrógeno, 1.3 a 1.5 gramos. De 10 a 15 gramos, 1.5 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y mayor a 15 gramos, la proteína debe ser mayor a 1.5 gramos por kilogramo de peso, lo cual nos dice que el porcentaje de proteína total en la dieta más o menos va en un 15%. Y bueno, con esto finalizamos la presentación de cáncer y nutrición. Espero haya sido de su agrado y les agradezco la atención.